Te comento esto por la importancia de la construcción. Los de Occidente le llaman a estos mitos y a lo que tienen que ver con con la cultura de los dioses negros, le llaman culto, santería. O sea, hay como una especie de relegamiento. Mi querido, el mito precede a los estudios históricos y precede a la literatura. El mito es la mitología es la madre de de la ciencia social y de la literatura. El tigre de William Blake y los espejos de Borges, con las tribulaciones del estudiante de Torres y el azar concurrente de la Samalina. ¿Qué clase de poeta soy yo que pongo la vida por encima de todo? Bienvenido, Miguel, a las formas del libro y a Venezuela y realmente estamos muy contentos de tenerte aquí en Caracas. Y yo también. Ya este es como mi séptimo, octavo viaje. Pero nunca había venido a una feria del libro. Siempre había venido a cosas Muy puntuales, ¿no? sí, de la universidad, conferencias, muy académico todo. Pero esta vez no ha sido académico, ha sido muy entretenido. Es que me supongo que debe ser también por el tema de biografía de un cimarrón, Yo digo que este libro es un milagro. un milagro. Sí, chico, porque mira, ese hombre estaba ahí, y todos los historiadores pasaron, varias generaciones, como 5 generaciones pasaron, intelectuales, historiadores, antropólogos pasaron, y, y nadie se percató de que ese hombre con esa historia tan extraordinariamente profunda y grande y dramática estaba ahí esperando, y gracias a mis estudios, a mi acercamiento a Fernando Ortiz y a el gran antropólogo cubano y a mis estudios de antropología y sociología, yo encontré un día en un periódico una entrevista a varios esclavos. Parece mentira, pero yo conocí personas que fueron esclavos. Estoy hablando del año 62, 63, en que todavía vivían, algunos eran nonagenarios o centenarios. Pero este hombre particularmente en esa entrevista decía no solamente que había sido esclavo, sino que había sido cimarrón. Y lo que me llamó la atención fue que él dijo que era cimarrón, porque yo estaba estudiando el cimarronaje también. Y yo dije, bueno, este hombre tiene que haber nacido por lo menos en 1850 o 60 para haber sido cimarrón, porque el cimarronaje ya en los años 50 y 60 casi no existía el cimarrón. Ya no, los cimarrones no se apalencaban, no hacían, digamos, comunidades cimarronas, ¿no? En los montes, en las montañas de la isla. Y tiene que haber sido un cimarrón individual o doméstico o individual. Y efectivamente fue un hombre que a los 14 años, más o menos, ya no resistió el sistema de la esclavitud, es decir, los castigos, el cepo, los latigazos, todo. Y las 16 o 18 horas de trabajo no lo resistió y se escapó al monte, solo, se fue al monte solo. O sea, un cimarrón individual, cosa que sí existía en esos años, porque los otros cimarrones que se unían y se apalencaban en palenques, que eran comunidades en el campo, ya a principios del siglo XIX, ya prácticamente esos grupos de estos palenques ya no Ya existían. no existían, sí. Entonces, bueno, me llamó la atención y fui a entrevistarlo. Cuando haces este relato de, de lo que no existía ya, y sin embargo en Cuba todavía permanecía, porque él cuenta que de niño fue separado de sus padres y fue vendido. Entonces, eso, esa historia que en otros países ya estaban siendo abolida la En esclavitud, otros países era historia.
Era historia, ¿verdad? Historia pasada. En nuestro país era historia presente, porque la esclavitud en Cuba fue abolida en 1886 y fue uno de los países, el último país que abolió la esclavitud fue Brasil, en el 88, en 1888. Pero Cuba abolió la esclavitud en el 86. De hecho, la esclavitud duró y se sostuvo porque era la economía de la colonia. Era el sustento, Y sí. el sustento y la economía de la colonia, la industria azucarera, cuando cae la revolución haitiana épica, maravillosa, la primera gran revolución del continente, pero se destruyó la economía del país. San Domán, que es como se llamaba la isla, que hoy es Haití, ¿no? Haití, Santo Domingo, era la primera productora de azúcar del mundo y Cuba la sustituye. Cuba la sustituye porque, eh, bueno, Dessalines y Christophe y todos estos hombres que tenían un valor épico como revolucionario, pero la economía se desmoronó, se resquebrajó y Cuba aprovechó y tenía un terreno fértil y se desarrolló el sistema intensivo de, del azúcar, de la producción de azúcar, y entonces hubo que traer más esclavos, ya no solamente del sureste de África, de la región del río Bantú, de los Congos, ¿no? O Angola, Mozambique, esa zona, lo que es hoy África del Sur y todo. Entonces ya empezaron hasta acá los españoles a traer esclavos del Golfo de Guinea, lo que es Sierra Leona, Togo, el antiguo Benín y Nigeria. Y, y de ahí vinieron muchos esclavos a partir de finales del siglo XVIII, porque la revolución haitiana en 1791, a partir de ahí, ya en 1790 y pico, y en la primera década del siglo XIX, se incrementa mucho la entrada de esclavos a Cuba y entran todos clandestinos, porque la abolición estaba, la trata de esclavos estaba ya abolida por Claro. los ingleses en 1806 y después los españoles la abolen la esclavitud en 1810 años después. Pero es decir, que todos los esclavos, la mayor parte de los esclavos que vinieron de la región, que digamos subsahariana, ¿no? Del Golfo de Guinea, ya eran clandestinos, por eso no hay un registro. Claro, No se sabe cuántos esclavos llegaron a Cuba realmente, si 1 millón, si 2 millones, porque cuando entraban clandestinos no eran registrados, ¿no es así? claro. Y los padres de Esteban Montejo llegaron de África, uno del Congo y otro de la región de Nigeria. Pero él no conocía a sus padres, porque cuando él nació en el ingenio Santa Teresa, en la enfermería, inmediatamente que él nacía le daban a una comadrona, a una niñera, la criatura para que lo amamantara. Y separaban al padre, separaban a la madre y al padre para evitar la fraternidad, eh, evitar que cuando fueran adolescentes se rebelaran y crearan cimarronajes y palenques para evitar las sublevaciones. Y entonces él no conoció a sus padres, por eso él dice, por cimarrón, no conocí a mis padres, ni los vi de siquiera, pero eso no es triste porque es la verdad. Un testimonio, una sentencia que me recuerda un poco a Séneca, ¿no? El estoicismo de Séneca, ¿no? Eso no es triste porque es la verdad, como hablábamos ayer, tú y yo, a Spinoza, ¿no? Sí, Cuando claro. Spinoza dice, todo lo que ocurre en la naturaleza es Naturaleza natural. tiene muchos elementos filosóficos que son de su Sí, razón de vida, ¿no? bueno, elementos filosóficos que yo capté con mi oído fino, ¿no? Claro, Y que después interpreté como, porque he estudiado la filosofía, ¿verdad? Soy un fanático de la filosofía y pues, como todo antropólogo de la filosofía apoya mucho a la antropología y viceversa. así es. Y hablando de registro, es decir, yo tengo aquí dos ediciones de biografía de un cimarrón, Son el 86. de Biblioteca Ayacucho y uno que es de una editorial de Barcelona, ¿no? A ver, Este es de Barcelona
Este Ariel, pero este no es la primera, ¿no? No, no es la primera. Pero además conseguí muchas ediciones en, en internet, ¿no? Sí, son 86 ya, Ya lleva 86 86 ediciones. ediciones. 86 ediciones, parece mentira. Yo que escribí ese libro pensando que era un informe a la Academia de Ciencias para el estudio de los barracones. Y claro, se convirtió en un bestseller. Porque una de las cosas que tiene es eso, ¿no? Que está escrito como si fuera una novela, porque es un testimonio en primera persona, además. Pero es que bueno, ¿cómo decirte? Era tan seductor el testimonio, era tan rico, era tan profundo, era tan con tantos elementos cubanos y universales, vamos a decir, que yo quise imprimirle a los testimonios de Esteban Montejo un, una entonación y un aliento poético. Y entonces yo tomé esos testimonios y sin desvirtuar los contenidos, le, le di como dijo Alejo Carpentier, un testimonio que se convierte en poesía, ¿no? Eso te iba a preguntar, Alejo Carpentier con El reino de este mundo y este libro van como acompañados. Alejo Carpentier hizo dos programas de radio, hizo un artículo muy largo. Moreno Fraginal, Juan Pérez de la Riva, Onelio Jorge Cardoso, Lisandro Otero, muchos escritores cubanos escribieron sobre el libro porque era como una revelación, ¿no? Porque se conocía mucho de la esclavitud. Por supuesto, estaban nuestros grandes historiadores, Ramiro Guerra, Fernando Ortiz, Juan Pérez de la Riva, pero el mundo interior, la cosmogonía, la cosmovisión, lo más íntimo del hombre esclavo y su vida sexual, su vida religiosa, sus mitos, sus creencias, sus saberes, de eso no se hablaba, porque ellos no escribían, ellos no había un interlocutor, y yo me convertí en un interlocutor creativo, ¿no? Y eso fue lo que hizo que el libro tuviera esa resonancia. Recuerdo que el primer artículo que salió en la revista Bohemia decía un libro sin precedentes en la literatura cubana. Yo me asusté mucho porque yo tenía 25, 26 años Claro. y dije, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo distinto ahora, ¿no? Pero el susto más grande fue cuando Alejo me llamó, Ajá, ¿por qué? porque Núñez Jiménez, el capitán Núñez Jiménez, que era el presidente de la Academia de Ciencias, le mandó el manuscrito a Alejo Carpentier y yo desconocía eso, no sabía qué. Y Alejo me llama un día a su oficina, él era el director de la editorial nacional, había vivido 14 años aquí en Venezuela y había escrito un libro mayor sobre el Orinoco y sobre Venezuela, que es Los Pasos Perdidos, un libro extraordinario. Y, y había escrito las crónicas, Letra y Solfa, Letra y solfa, sí. que los publicaba en el periódico, no me acuerdo cuál periódico era, si el Nacional, el periódico de Otero Silva, El nacional. el Nacional de Caracas. Era muy amigo de Otero Silva y me llama a su oficina y me dice, ¿usted sabe lo que usted ha hecho? Y yo dije, no, ¿qué he hecho yo? Dice, usted ha escrito un libro que es el complemento testimonial del reino de este mundo. Esto es una joya, pues, entonces, y yo a mí se me abrió la tierra, ¿no? Decía, ¿cómo le doy las gracias? Imposible darle las gracias, porque yo no tenía, ante Alejo Carpentier, yo no tenía valor ni siquiera para decirle muchas gracias. Me quedé callado, me quedé mudo. Y dije, bueno, entonces, dice, no, vamos a editar el libro, una edición Masiva. sí, claro, y se hizo así. En fin. Después escribí Canción de Rachel porque yo no quise Encasillaran. que me colocaran el San Benito del blanquito que escribe sobre la negritud, sobre los negros, sobre la esclavitud.
claro, yo era un conocedor, tenía mi experiencia y me había especializado en el tema de la africanía en Cuba. Gracias a mi cercanía con don Fernando Ortiz, con quien estuve muy cercano los últimos 6 años de su vida. Pero dije, no, yo voy a hacer algo distinto completamente. Un poco para, como dice el gallego, para joder. Y entonces escribí la canción de Rachel que no tenía nada que ver con ese mundo, que era la historia de una cupletista de una del teatro burlesco en Cuba, que también fue un libro muy reconocido porque tenía era otra cosa, era la historia de una vedette del Teatro Alhambra, que era un teatro para hombres solos, y, de ahí después escribí Gallego, después La vida real, y así escribí Pero muchas cosas. de la canción de Rachel, cuando usted se distancia de alguna manera, pero ni tanto, como diría Italo Calvino, porque Italo Calvino le escribió una nota. Y es Italo Calvino escribió un prólogo para Canción de Rachel y contribuyó y revisó la traducción al italiano, italiano, pero escribió también sobre Cimarrón. también escribió. Pero le voy a leer aquí una parte que dice, recordarle en este momento, dice Miguel Barnett, también poeta, resulta insuperable en el arte de restituir la vivacidad del relato oral de un personaje que carga con todo un mundo de experiencias perdidas. El libro en cuestión se articula mediante una técnica de montaje más elaborada que la urdida por el esclavo, pero no menos directa y sugestiva. Los fragmentos grabados de la voz de la vieja Bamb se alternan con testimonios de otros supervivientes de aquel mundo, que vierten a menudo sobre determinados episodios o ambientes opiniones diversas u opuestas. Un collage que se completa con recorte de periódicos, fragmentos de canciones y de guiones escénicos. Usted ahí parte de ese uso literario que hizo, que ya se hizo intrínseco, como dice aquí, en su vida literaria, ¿no? Con estos dos textos que tienen que ver con la vida de unas personas, ¿no? Todo eso a mí todo eso todavía, ahora que tú me lo lees, yo soy una persona muy humilde, muy sencilla, ¿me entiendes? Entonces, eso sí, tengo una formación académica y tengo una formación como historiador y como antropólogo, porque también estudié en México, pero yo nunca esperé esas cosas, nunca esperé eso, no escribí mis libros para, pero agradecido eternamente a Ítalo, a Graham Greene también, que escribió y que dijo, cuando Graham Greene publicó Cimarrón en una edición de Grove Press que él dirigía, y dijo, este es un libro único y será irrepetible, refiriéndose a que irrepetible no por su calidad literaria, sino por el testimoniante, ¿no? Que ya una vez muerto ya no había más, era el último esclavo cimarrón del continente, de la esclavitud. Ahora hay cimarrones, ahora hay otro concepto, ¿no? La cimarronería o el cimarronaje moderno, la esclavitud moderna, pero la esclavitud transatlántica, ese comercio triangular de África, Europa y América, este era el último de los esclavos que pudo, que pudo dar su testimonio gracias a mi colaboración, ¿no? Y a mi trabajo. Entonces, esto lo hice con mucha humildad. Claro. Ahí usted está acompañado siempre de Eugenio Montejo y Esteban. Esteban, perdón, Esteban Montejo, Eugenio, poeta también, Sí. pero Esteban Montejo y de Fernando Ortiz, que usted lo menciona acá, Era mi maestro. su maestro. Y lo digo porque, bueno, en este libro Ocultos Afrocubanos, que es la regla de los Shah y la regla del Palomonte, ¿no? Una edición que tengo de Ediciones Unión de allá Sí, de de Cuba, sí. Cuba. Son ensayos que yo he escrito Sí, sobre las distintas expresiones de carácter religioso que sobreviven en Cuba, que son survivals, ¿no? Que viven en Cuba. La santería o regla de Ocha, la regla de Palomonte, la regla Mayombe o Brillumba, la regla Arará, en fin.
como tienen ustedes aquí el San Antonio de Padua y San los sones de los Benito, San negros y San Juan. Benito. Nosotros tenemos una riqueza enorme de la africanía. Don Fernando decía, don Fernando decía, Cuba sin el negro no sería Cuba. Y es verdad, pero Cuba sin el español no sería Cuba tampoco, sin el chino no sería Cuba, como es el caso de Venezuela. Venezuela sin el canario y sin el español no sería Venezuela, sin los negros de las costas no sería Venezuela. Y tenemos muchas cosas en común. Yo estaba viendo esta mañana en la televisión muy temprano un documental maravilloso sobre los sones de los negros y el culto a San Antonio de Padua. Que dicho sea de paso, yo tengo una colección de 226 santos y ahora voy a salir a la calle a comprar un San Antonio de Padua porque espero encontrarlo porque es algo que le quiero legar a mi país, Muy ¿no? bien, excelente. Bueno, hablando de santos y de dioses, eh, Esteban Montejo dice, los dioses son caprichosos e inconformes, ¿no? De alguna Por eso manera, aquí han ocurrido tantas cosas raras. por eso han ocurrido muchas cosas raras y a él no le gustan mucho los martes. Pero en, hay, digamos, desde Occidente siempre se habla de los dioses, de los mitos, ¿no? Y los teóricos, los psicoanalistas, ¿no? Freud trabajó los mitos. eh, Claude Lévi-Strauss trabajó los mitos también. sí. Y Joseph Campbell, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, y eh, Rollo May también, ya pasado en los años 70, 80, también publicó un libro sobre la importancia de los mitos en la sociedad. Que ello nos permite tener una visión de nuestra vida. Si no tenemos esa expresión de esos mitos y no la construimos, no la valoramos o no la recreamos, ¿no? Quizás se pierde mucho. Pero Fernando Ortiz lo dice de un modo mucho más claro. Dice, todo pueblo que se niega a sí mismo está en trance de suicidio. Lo dice un refrán afrocubano. Chivo que rompe tambor, con su pellejo paga. Y lo que es mucho peor, en Chilindrón acaba. El chilindrón acaba, está bien. Chilindrón es un plato de chivo, El es chilindrón acaba, riquísimo. está muy bien. Y te comento esto por la importancia de la construcción. Los de Occidente le llaman a estos mitos y a lo que tienen que ver con con la cultura de los dioses negros, le llaman culto, santería. O sea, hay como una especie de relegamiento, aunque Fernando Ortiz dice que todo lo que tenía los dioses africanos se parecen a los mismos dioses ateneístas. De hecho, toda la teogonía, o el sistema teogónico de los africanos yoruba, sobre todo, de los yoruba, es decir, el Eguá, Ochun, Oyá, Nanaburucú, Changó, etcétera, Yemayá, todas estas divinidades tienen su sinónimo, ¿no? En los dioses griegos, Ochun es Afrodita, Changó es Poseidón, y así. Ahí hay esas equivalencias porque, mi querido, el mito precede a los estudios históricos y precede a la literatura. Sí, El mito es la mitología es la madre de la ciencia social y de la literatura. Primero estuvo el mito y después vino la poesía, ¿no? así es. Ahora hay unos escritores británicos, por ejemplo, Neil Gaiman, que publicó un libro que se llama eh, American Gods, Dioses Americanos, ¿no? Que es el comportamiento de los dioses en su tierra, pero después cuando se trasladan a la tierra, a otras tierras, se comportan de otro modo. Igual sucede con los dioses africanos, ¿no? Eso lo dice Igual Fernando Ortiz. sucede igual sucedió con los esclavos Ujú. africanos. Los esclavos nigerianos, por ejemplo, o bantúes o de la región de lo que hoy es el Congo, eh, llegaron a Cuba desnudos en barcos negreros
No traían nada, ni ajorcas, ni collares, ni nada, no tenían nada, ni ropa. Venían desnudos, pero traían una riqueza inmensa, un legado que algún día la UNESCO tiene que declarar ese legado patrimonio de la humanidad, porque con una gran inteligencia, una inteligencia natural, no la inteligencia artificial esta de Frankenstein que hemos creado ahora, que tiene mucha utilidad para acelerar los diagnósticos científicos, ¿no? Pero con la inteligencia artificial no se puede crear la Divina Comedia, No hay nada de ni creatividad. el canto general de Neruda, Así es. ni la obra de ningún poeta, no sé, no, La Tierra Baldía de Helios, nada. La inteligencia natural es la que creó la inteligencia artificial. Y entonces el hombre negro y la mujer negra que llegaban a Cuba, que eran adolescentes, porque los que llegaron a Cuba y América no eran hombres adultos, escogían de las costas los más jóvenes, los más sanos, los que tenían la dentadura sana o dientemellados, que tendrían un promedio de 12 a 16 o 18 años, más o menos. Ellos no sabían qué edad tenían, no estaban claros. Y establecieron similitudes con su cultura y sus saberes. Por ejemplo, el baobab famoso, lo, lo, la semejanza del baobab la hicieron con la ceiba, la gran ceiba cubana, y también aquí en Venezuela hay ceiba. Y así muchos alimentos que tenían en África los sustituyeron por otros alimentos que encontraban en América, ¿no? Y fue un proceso de sincretismo religioso y de equivalencias en cuanto a saberes y gustos y costumbres, que es un prodigio de creatividad. Por eso yo pienso que algún día, yo trabajé años en la UNESCO, 8 años estuve de representante de Cuba ante la UNESCO, y estoy presentando un proyecto, estoy preparando un proyecto para un expediente para que todo este legado que llegó a América sea declarado Patrimonio de la Humanidad, porque con un esfuerzo tremendo, ya te digo, llegaron desnudos, todo lo traían en su cabeza, Sí. y en su corazón, en su alma religiosa, ¿no? Y los parangones que establecieron fueron realmente geniales. Les permitió adaptarse, de alguna manera, adaptarse a la vida, al menos en el caso de Cuba, adaptarse a la vida en la isla de Cuba. Gracias, Miguel, por darnos este momento en la forma del libro con la naturaleza y con un poco de África y un poco de Cuba. Bueno, gracias a ustedes por la gentileza de invitarme a este programa. Tú diriges este programa. Así dicen, pero Qué bueno, bueno, yo no les creo. lo haces muy bien, lo haces muy bien. No, podríamos hablar de muchas cosas más, pero será en otra ocasión. No, seguro que vamos a tener otras ocasiones y espero que sea en Cuba. Ojalá, ojalá. Así será. Bueno, muchas gracias. A ti, Miguel.